Vamos a trabajar nuevamente con esta palabra machal, ya la habíamos estudiado. Esta palabra machal, que tiene 3 consonantes en hebreo, ¿verdad? Mem, Shin, Lamed, tiene los siguientes significados. Esas 3 consonantes tienen los siguientes significados: gobernar, enseñorear, refrán, parábola, proverbio. Ahora, esos significados tienen un propósito: hacernos entender que los reinos, las naciones, se gobiernan a través de proverbios. En otras palabras, el Eterno usa los proverbios como un instrumento para gobernar. El Eterno usa los proverbios, los refranes, como un instrumento para enseñorearse, para gobernar su pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que el pueblo debe aprender muchos proverbios y muchos refranes. Pero los refranes ¿de quién? Los del rey. Para el rey poder modelar la conducta de los gobernados, para poder influir sobre la conducta de aquellos a los cuales gobierna, el rey ¿qué hace? Construye proverbios. ¿Por qué construye proverbios? Lo que pasa es que, hermanos, los proverbios son frases cortas, pero que tienen un mensaje muy importante y que normalmente manejan una rima, es decir, son como pegajosos, por así decirlo, ¿verdad? O sea, el proverbio es una frase que es muy fácil de aprender, es una frase que llama la atención, es una frase fácil de retener, de recordar, y que se hace, hermano, muy popular, y entonces las personas las están repitiendo con mucha frecuencia. Las personas las recuerdan con mucha frecuencia. Y el Eterno, hermano, usa los proverbios, los refranes, como un instrumento para modelar la conducta de su pueblo. De allí, hermano, de que en la Escritura exista un libro llamado Proverbios. Por eso es que en la Escritura existe ese libro, si no, no existiera ese libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, es de entender, hermano, que existen proverbios que vienen del corazón del Eterno, de Dios, y hay proverbios que no son de Dios, ¿verdad? Eso sí hay que entenderlo. Quiero leer la definición, el concepto, la importancia de los proverbios de acuerdo a la misma palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 1 al 4, aparece esa explicación. Dice allí, los proverbios de Salomón. Cuando dice proverbios aparece la palabra misle. Misle tiene las mismas consonantes de machal, que yo escribí aquí, men, shim, lamed, misle. El nombre hebreo, hermano, del libro de Proverbios es misle, y tiene relación con estas palabras: gobernar, enseñorear, refrán, parábola, ¿verdad? Porque se derivan de la misma raíz hebrea. Dice allí en Proverbios 1, 1 al 4, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Primero dice, ¿los proverbios de quién? De un rey. Proverbios de un rey. Lógicamente, hermano, Salomón estaba ahí no por cuenta propia. El Eterno lo puso para gobernar su pueblo. Y el Eterno, hermano, para que Salomón pudiera hacer el trabajo bien, el Eterno le dio a Salomón sabiduría para crear proverbios, refranes, para que esos proverbios y refranes estuvieran en la boca del pueblo, y así, hermano, esos refranes iban a modelar una conducta, un patrón de conducta en el pueblo que usara de esos refranes, ¿verdad? Que los entendiera, que los aplicara en la vida diaria. Dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Luego explica la importancia. ¿Para qué los proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina. O sea que el propósito de los proverbios, hermano, es hacerlo uno, ¿qué? Sabio. Y cuando hablamos de doctrina, se refiere a una instrucción, a una ley. Porque doctrina, hermano, tiene que ver con una disciplina, con estatutos, con leyes. Y eso, hermano, es lo que busca en parte también los proverbios. Enseñar la ley de un rey, de aquel que gobierna. Para entender entonces sabiduría y doctrina, dice también para conocer razones prudentes. Entonces los proverbios también enseñan ¿qué? Prudencia. Enseñan prudencia. También dice Proverbios 1.3 para recibir el consejo de prudencia. Consejos prudentes, ¿verdad? Entonces
Si yo tengo que tomar una decisión y si yo tengo un refrán en mi mente, un proverbio en mi mente, pero del reino, ¿no? No cualquiera, ojo. Estoy hablando de los refranes y los proverbios del reino. Entonces, yo puedo utilizar ese refrán o proverbio como ¿qué? Como un consejo. Yo tengo que actuar tomando en cuenta el refrán que está en mi mente. Ese refrán se convierte para el pueblo en un consejo que va, por eso les decía a ustedes que ese refrán va a modelar la conducta de ese pueblo, porque esos refranes o proverbios van a ser sus consejeros en todo momento. Y entonces quiere decir que un pueblo, entre más refranes sepa, más consejos tiene en su mente. Entre más refranes sepa, ¿verdad?, más doctrina, más sabiduría, más prudencia hay en su mente. Y para medir, hermanos, la sabiduría de un pueblo, hay que preguntarle cuántos refranes sabe. Si sabe 2 refranes, hay poca sabiduría. Dice el 3 entonces, Proverbios 1:3, para recibir el consejo de prudencia, dice consejo también de ¿qué? De justicia, de juicio y de equidad. Entonces, uno de los propósitos, hermanos, de los proverbios es enseñarme los principios de justicia. ¿De quién? Del rey, del que gobierna. Porque recuerde, hermanos, que el proverbio debe venir de la mente, del corazón del rey. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el Eterno va a quitar los refranes populares del venezolano y va a poner los refranes ¿de quién? Los de él. Va a poner en el corazón del venezolano los proverbios de él. Porque el rey que se va a enseñorear de Venezuela va a colocar en el corazón de los venezolanos sus refranes, sus proverbios, para enseñarles ¿qué? Justicia, para enseñarles juicio, para enseñarles equidad, para darles sus consejos a través de esos refranes. Dice también Proverbios 1:4 que los proverbios tienen como propósito dar sagacidad a los simples. O sea, hermano, que los proverbios lo hacen a uno astuto, pero es la astucia que viene del rey, la astucia que aprueba el rey, no es la astucia de los malos, porque estamos partiendo del principio de que nuestro rey es un rey justo por excelencia, sabio por excelencia. Entonces, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Ok. Los cánticos, al igual que los proverbios, son un instrumento muy importante que usa el Eterno para enseñar a un pueblo. Por eso, hermano, de allí que en la Escritura está el libro de ¿qué? De los Salmos. Y los Salmos también enseñan lo mismo, hermano. Si usted revisa los Salmos te va a enseñar también sabiduría, doctrina, te va a enseñar consejos de prudencia, justicia, juicio. Lo que pasa es que los cánticos que canta hoy la iglesia no enseñan eso. Son cánticos, hermano, muy vacíos, en los cuales no hay ese tipo de enseñanza. Y por eso es que el Eterno en este tiempo tiene que cambiar de la boca de su pueblo, de su iglesia, esos cánticos que ya están obsoletos, ya no sirven. El que canta esos cánticos es como aquel que insiste en comer pan con levadura, porque esos cánticos tienen mucha levadura, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, hermano, el Señor va a colocar en el corazón del venezolano un cántico nuevo. Va a levantar salmistas, está levantando salmistas para darles cántico nuevo, porque así como el proverbio es un instrumento para enseñar a un pueblo, para cambiar la moral de un pueblo, para cambiar la conducta de un pueblo, los cánticos también hacen lo mismo. De allí, hermano, la importancia de que el pueblo se aprenda los cánticos. Y aquí, hermano, hay siervos que tienen 1 año y todavía no cantan. No sé si es que le da pena o que no se lo saben. Hermano, los cánticos hay que aprendérselos, porque así como el proverbio tiene esta importancia para el reino y para el rey, para el pueblo, los cánticos también tienen esa misma importancia. Igual. Cuando yo voy a aprenderme un refrán, hermano, recuerde que el refrán, el proverbio se va a convertir para mí en un consejero, en doctrina, en un maestro. Los refranes son uno de los mejores maestros de un pueblo, porque la persona actúa y toma decisiones porque el refrán se le vino a la mente y dice, esta es la decisión. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que es importante validar
el refrán antes de memorizarlo, antes de tomarlo como bueno. Yo no puedo agarrar cualquier refrán popular y usarlo como bueno. Porque recuerde que el refrán tiene que ser aprobado ¿por quién? Por el rey. Porque el Eterno, hermano, lo que busca es modelar la conducta de un pueblo, y para que yo sea aprobado para él, para que yo sea un siervo aprobado por él, yo tengo que en mi mente tener, son los refranes de él o los refranes que él aprueba, porque tienen que ver con la justicia de él, con la moral de él, con los valores de él. Hay muchos refranes que se escuchan en el mundo que están de acuerdo con la moral de los hombres, con la justicia de los hombres, pero recordemos aquella palabra que está en Lucas 16:15, que hay muchas cosas que para los hombres es sublime, pero para Dios son abominables. Entonces, algunos refranes tienen un mensaje sublime para los hombres, pero para nuestro Dios es abominable. Entonces ese refrán, hermano, yo lo tengo que desechar. Ese refrán no puede convertirse en una regla de conducta para mí. No puede. Debo cuidarme de eso. Por ejemplo, niño que nace barrigón y que lo fajen de chiquito. Como está diciendo, no, mijo, usted no va a cambiar, usted no puede cambiar. Imposible que cambie. Hermano, eso limita a una persona para que cambie. Todos necesitamos cambiar. Y nuestra vida tiene que ser una vida de cambios constantes. Cambios constantes. La Escritura dice que la justicia del justo va en aumento como la luz de la aurora. ¿Por qué va en aumento? Porque el justo va cambiando, va mejorando cada vez. Tiene que ser un cambio continuo, un proceso continuo de cambio. Y este refrán específicamente, niño que nace barrigón ni que lo fajen de chiquito, entonces me limita a mí como que yo diga, no, yo nací así, yo soy así y muero así. Cuidado con esas cosas, porque eso no es lo que quiere el rey que esté en nuestra boca, porque esas palabras, hermanos, nos atan, nos maldicen. Por eso le digo que cuidado con los refranes que están modelando nuestra conducta en este tiempo. Esos refranes hay que desecharlos. Hacer una lista de los refranes viejos, populares, que han estado regulando nuestra conducta en este tiempo, y algunos de ellos nos están limitando, nos ha estado frenando el avance. Hay otro refrán, hermano, que nos motiva a evadir las críticas, las correcciones, las reprensiones. Por ejemplo, aquel que dice, cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo. Alguien, hermano, un cachicamo viene, un cachicamo conchudo, viene a este que es morrocoy y me reprende, y entonces yo, en vez de aceptar la corrección, no importa de quién venga, porque recuerde, hermano, que el Señor utiliza palomas y también ¿qué? Cuervos. Las palomas tienen plumas blancas, pero los cuervos tienen plumas negras. Y si el Señor envía una paloma mensajera, amén, pero si envió un cuervo, puedo enviar un cuervo para probarme, o enviar un cuervo a ver si vas a tomar la palabra o no. Cuando yo vea el cuervo con plumas negras, ¿y tú qué vienes a mí a juzgarme? ¿Tú qué vienes a mí a qué? Sale a relucir, hermano, la poca humildad que tenemos, ¿verdad? Entonces, cachicamo diciéndole a morrocoy conchudo, ese refrán no sirve, no lo use. Simplemente, venga de quien venga, si esa palabra que sale, no importa de quién venga la palabra, pero esa palabra que viene son palabras sabias, porque el Eterno puede usar un niño y a un necio lo puede usar para darnos una palabra sabia. El Eterno puede colocar una palabra sabia en la boca de un necio. No usó al brujo Balaán para profetizar, él hace como quiere. Una burra la usó para hablarle a un hombre y darle consejo a un hombre, para reprender a un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que puede usar un cachicamo para hablarle ¿a quién? A un morrocoy. Y el morrocoy tiene que callársele a ese cachicamo, porque el Eterno puede usar cachicamo para hablarle a un morrocoy. Entonces, hermano, ese refrán no tiene que venir con nosotros, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con todos esos refranes que han estado modelando nuestras conductas todo este tiempo. Por ejemplo, este proverbio que dice, a cada cochino le llega su sábado. ¿Usted cree que ese proverbio tiene una enseñanza oculta, como diciendo, contamínate o no?
¿Qué quiere decir que a cada cochino le llega su sábado? El proverbio está sugiriendo que usen el cochino ¿para qué? Para un banquete. ¿Cómo así? Hay que matar el cochino para comer cochino. Entonces, ese proverbio, hermano, genera un patrón de conducta de comer ¿qué? Inmundicia, comer carne inmunda. Hay un proverbio, hermano, que yo he escuchado por ahí, se lo escucho mucho a los políticos. Dice, lo que es igual no es trampa. Es decir, si alguien me hizo un daño a mí, entonces yo puedo hacerle un daño a él. O sea, yo puedo pagar mal por mal. O sea, ese proverbio lo que modela un patrón de conducta de que yo puedo pagar mal por mal. Si alguien me hizo trampa a mí, yo le hago la trampa al otro, pagar mal por mal. Y cuando yo lo escuché por primera vez a un político, y lo he escuchado varias veces, siempre a mi mente vino eso, de que no está mal hacerle trampa al que le hizo trampa, o no está mal pagar mal por mal. O mejor dicho, está bien pagar mal por mal. Eso es lo que enseña el proverbio. Entonces, hermano, así nosotros tenemos muchos proverbios que han estado modelando, moldeando nuestras conductas, y es necesario revisar esas cosas. Por ejemplo, hermano, también lo he escuchado mucho, que dice, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. El ladrón que roba al ladrón es igual ladrón. ¿Cómo va a tener 100 años de perdón? Es otro ladrón. Y es tan ladrón como el ladrón el que robó. Entonces, eso de que tiene 100 años de perdón, hermano, eso crea más ladrones. Porque como que dice, bueno, ese ladrón voy a robarlo. Entonces, ese proverbio genera más ladrones. Crea un gobierno de ladrones. Recuerda, hermano, que el Eterno usa el proverbio para gobernar, un instrumento de gobierno. Pero como Satanás es el que ha estado gobernando sobre las naciones de este tiempo, Satanás ¿qué? Crea sus propios refranes para moldear la conducta de ese pueblo. Y hay muchos refranes, hermano, que usa la iglesia misma, que se usan las congregaciones, que usan los pueblos, que están moldeando conductas de perdición, conductas que traen maldición. Dice 1 Reyes 4:32, hermano, que Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 poemas. ¿Y para qué compuso Salomón 3000 proverbios? El Eterno, hermano, le dio esa sabiduría a Salomón, para que esos proverbios estuvieran en la boca del pueblo, para que ese pueblo tuvieran a esos proverbios como ¿qué? Como consejos, como enseñanzas, como un resumen, por así decirlo, ¿verdad? Como parte de la ley. La ley del reino iba a estar, no toda, pero parte de la ley del reino, lo más importante iba a estar en esos proverbios.